Hola a todos, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a llevar nuestra comprensión de los materiales pictóricos a otro nivel universitario, para ser exactos. Cuando hablamos de pintura, casi siempre pensamos en colores primarios súper vibrantes o en pigmentos súper exóticos como los grandes protagonistas, ¿no? Bueno, hay una verdad fundamental que tenemos que establecer desde ya. El color blanco no es para nada la simple ausencia de color. Al contrario, es literalmente la espina dorsal que sostiene toda la representación visual. Es ese cimiento químico sobre el que descansa prácticamente toda la historia de la pintura, tanto la clásica como la moderna. Vamos a descubrirlo. Para este recorrido vamos a tocar 5 puntos clave. Primero, la hegemonía del blanco. Pasaremos al plomo como pilar clásico, luego a la tremenda revolución del titanio. Analizaremos su toxicidad y biología molecular y cerraremos con protocolos prácticos de taller. Arrancamos con el punto 1, la hegemonía del blanco, o sea, la espina dorsal estructural del arte. O sea, piénsenlo de esta manera. La historia de la pintura es, en el fondo, la historia de cómo los artistas logran gestionar los fotones a través de la materia. Así de simple y así de complejo. Entonces, el blanco ya no es solo ese tono clarito en la paleta que usamos para mezclar. No, se convierte en una entidad física, estructural, es pura arquitectura molecular. Es exactamente lo que dicta cómo la luz va a rebotar, cómo se va a absorber o a refractar mucho antes de llegar a nuestros ojos. Es una locura cuando lo piensas así. Y bueno, aquí tenemos el gran enfrentamiento químico, el clásico de clásicos en nuestra disciplina. A la izquierda, el campeón indiscutible de los maestros antiguos, el famosísimo blanco de plomo, un polímero inorgánico superreactivo con un índice de refracción de 2.01. Y a la derecha, la maravilla de la ingeniería moderna, el blanco de titanio, una bestia inerte con un índice de refracción brutal de 2.73. Básicamente, esta diferencia química es la que marca la frontera técnica entre el arte clásico y el contemporáneo. Pasamos a la sección 2. Plomo, el pilar clásico, el polímero reactivo. Hagamos un poco de zoom en el blanco de plomo. Este material fue el cimiento químico que literalmente sostuvo el arte europeo por siglos. Gracias a él existen las obras maestras que vemos en los museos. Ahora, químicamente hablando, no es una sola cosa simple. Es un carbonato básico de plomo, una mezcla estequiométrica bastante compleja. Fíjense que tiene una morfología cristalina muy específica, que mezcla sistemas hexagonales y ortorrómbicos. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues que sus partículas se compactan de una forma increíble dentro del aglutinante. Esto crea unas propiedades ópticas de translucidez controlada bellísimas. No te da un blanco opaco y aburrido, sino una profundidad que permite unas mezclas ópticas de verdad maravillosas. ¿Ven este número? 207.2. Es el peso atómico del plomo. Es altísimo, y eso genera una densidad electrónica tan grande que resulta en una radioopacidad notable, o sea, bloquea los rayos X. Y esto es clave, porque explica exactamente por qué los historiadores del arte hoy en día pueden meter un cuadro de hace 400 años en una máquina de rayos X para estudiar los bocetos originales, las correcciones del artista y esas pinceladas que quedaron sepultadas bajo la superficie. Es como tener una máquina del tiempo. Ahora, seguro se preguntan, ¿cómo demonios hacían este material en el pasado? Bueno, usaban el famoso proceso holandés. Y aquí viene lo fascinante. El pigmento más elegante de la historia nacía de la descomposición orgánica más extrema. Básicamente, agarraban láminas de plomo puro, las exponían al ácido acético del vinagre y luego las enterraban en estiércol de caballo. Así como lo oyen. El calor de esa fermentación, junto con el dióxido de carbono, creaba una costra blanca que después limpiaban y refinaban por levigación. Una alquimia brutal sí, pero increíblemente efectiva. Y aquí está el meollo del asunto. Cuando mezclas plomo con aceite, el plomo no se queda ahí sentado. Es un pigmento reactivo. Sus iones empiezan a interactuar con los ácidos grasos del aceite de linaza, creando algo que llamamos saponificación. Literalmente, se forman jabones de plomo. El material cobra vida y crea una red súper resistente. Estos jabones son los que le dan a la capa de pintura esa durabilidad mecánica casi mágica, permitiendo que la obra sobreviva a través de los siglos sin craquelearse antes de tiempo. Llegamos a la sección 3. Titanio, la revolución del siglo XX. La opacidad absoluta. Demos un salto enorme en el tiempo, directo al siglo XX, para conocer al gran rival, el blanco de titanio. Olvídense de fermentar estiércol, esto es pura química industrial dura y pura. A diferencia del plomo, el dióxido de titanio tiene enlaces predominantemente covalentes. Es el rey absoluto si quieres dispersar la luz. Tiene un poder para teñir masivo, increíble. Pero ojo, aquí viene el gran detalle. Es químicamente inerte. O sea, no forma esos famosos jabones de los que hablábamos. No ayuda a la estructura de la pintura.
De hecho, si te pasas de titanio, tu capa de óleo puede quedar como una esponja, súper débil, a menos que lo compenses con algo más. 800 grados Celsius. Esa es la temperatura infernal que exige el proceso industrial del sulfato, o la calcinación de cloruros, para poder sacar el dióxido de titanio de minerales como la ilmenita. Es literalmente un triunfo de la termodinámica moderna. Todo ese esfuerzo para lograr purificar un blanco que, visualmente, es inquebrantable. Y esto nos muestra claramente cómo la química misma dictaba la forma de pintar de los genios. Vean esto. Rembrandt necesitaba el plomo a fuerzas para que sus impastos gigantes no se cayeran a pedazos. Velázquez le sacaba el jugo en las meninas, usándolo opaco y luego en transparencias etéreas. Pero del otro lado, Picasso aprovechó la opacidad industrial del titanio para pintar rapidísimo, de una sola pasada. Y ni hablar de Jackson Pollock. Sus famosos chorreos de pintura mantenían los bordes perfectos sobre lienzos sin preparar, justamente gracias a este material moderno. Muy bien, pasamos a la sección 4. Toxicidad y biología molecular. El contraste biológico. Ahora, salgamos un momento del estudio de arte y metámonos al laboratorio de biología, porque aquí el contraste es de no creer. A la izquierda, el blanco de plomo. Tristemente, es una neurotoxina durísima. En el cuerpo se disfraza de calcio y de hierro. Logra cruzar la barrera hematoencefálica y causa saturnismo. Es muy peligroso. Pero a la derecha, el dióxido de titanio es tan pero tan biocompatible que hoy en día lo usan sin problema en prótesis médicas y hasta te lo pones en la cara cuando usas protector solar. El contraste es abismal. Sin embargo, el titanio tiene un lado oscuro en lo que respecta a la física de estado sólido. Resulta que actúa como un semiconductor de banda ancha. Es decir, sí, refleja la luz de manera espectacular, pero también absorbe los fotones ultravioleta, y se emociona de más, por así decirlo. Y esa enorme virtud se convierte en su talón de Aquiles, porque toda esa energía atrapada empieza a destruir el aglutinante orgánico que rodea al pigmento. Es un efecto bastante feo que los restauradores conocen como tizado, porque la pintura se vuelve polvo. Y llegamos a la sección 5, protocolos de taller, aplicación práctica. Bueno, bajemos toda esta ciencia compleja a la mesa de trabajo. ¿Cómo hacemos esto en la práctica actual? Para los que preparan pintura en el taller hay que ser súper rigurosos. Si se va a moler plomo, siempre, pero siempre se hace con aceite de linaza prensado en frío, con mucha carga de pigmento, y la recomendación es reservarlo principalmente para las capas de imprimatura por su gran estabilidad. Ahora, si están trabajando con titanio, como es un material inerte, sí o sí tienen que mezclarlo con un poquito de blanco de zinc para darle más dureza a la capa final de óleo. Y si lo usan en agua, acuérdense de añadir glicerina o algún humectante, porque sus nanopartículas tienden a hacerse grumos terribles si no lo hacen. Si hablamos de conservar el arte para el futuro, cada uno tiene su propia pesadilla. El plomo, por ejemplo, odia el ácido sulfídrico de la contaminación atmosférica. Reacciona y se convierte en sulfuro de plomo, que es negro y arruina la obra por completo. Así que requiere un control de humedad y contaminantes estricto. Por otro lado, el terror del titanio es esa fotocatálisis UV que mencionamos, el tizado. Por eso es absolutamente obligatorio aplicar barnices con filtros ultravioleta cuando se cuelgan estas obras modernas en los museos. Y para cerrar este análisis, los quiero dejar con esta gran pregunta. ¿Cómo equilibramos la conservación de un material tan vivo y reactivo como el de las obras clásicas, con la inestabilidad fotomecánica de los pigmentos modernos que se creen perfectos? Es un dilema filosófico y técnico brutal. La próxima vez que vean una pintura magistral, recuerden que no solo están viendo colores bonitos, están viendo un campo de batalla de universos químicos. Esos materiales han estado respirando junto con el aceite durante siglos o son maravillas industriales que exigen nuestra constante vigilancia hoy en día. Es un reto fascinante que nos obliga a repensar cómo cuidamos nuestra historia visual. Ojalá este recorrido les haya abierto los ojos a la increíble arquitectura molecular de nuestro arte.